Eh, Gracias por conectarse y estar y quedarse para esta reunión. Estamos en el libro de Gálatas y hoy día vamos a tener que volar, vamos a tener que ir muy rápido y espero que en ese avance podamos no perder mucho, pero tratar de enfatizar también las cosas que son más importantes que hemos estado viendo en el libro de Gálatas. Por razones obvias no podemos traducir, no podemos resumir todo lo que hemos visto. La semana pasada culminamos con este diálogo en el cual el apóstol Pablo está conversando con Pedro, reprimiendo a Pedro realmente por lo que él había hecho. Y no es claro si es que esa narrativa termina en el versículo 21 del capítulo 2 o termina en el versículo 14. A mí me da la sensación, y como sugerencia solamente, que pareciera que sigue más allá, pareciera que el versículo 15 y 16 pareciera que sigue hablando con Pedro. Y Pablo le dice a Pedro, si es que el diálogo continúa en este reproche público, él le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe eh, de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro, servidor o alguien que está promoviendo o hasta al servicio de, eh, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Bueno, realmente estos versículos son muy, muy importantes en el desarrollo de la epístola, en la idea que Pablo está desarrollando. Y una de las frases que va a aparecer aquí, que yo he subrayado con verde y también con rojo o naranjo, no sé cómo lo ven, o rosado, es el contraste de la expresión por las obras de la ley y por la fe. La expresión por las obras de la ley siempre aparece así, por las obras de la ley. Aparece unas 6 veces en Gálatas, Pablo lo ocupa varias veces en su epístola, y la expresión por la fe aparece varias veces más de 6 veces, por lo menos las tengo marcadas en el texto, pero no las vamos a poder ver todas. Y aquí está el contraste o uno de los contrastes que Pablo está haciendo en la carta. Eh, Recordemos que los Gálatas han sido perturbados por una enseñanza que dice que para ser justificados ellos tienen que guardar las obras de la ley. Y eso implica circuncidarse, y al circuncidarse obviamente eh, implica incluir otras cosas en cuanto a la ley. Si alguien acepta esto, dice el apóstol Pablo, lo que está haciendo en verdad es aceptar otro evangelio, y no hay otro evangelio. Más bien, cualquiera que predique otro evangelio, ha dicho Pablo, significa estar o ponerse bajo la maldición de Dios. Las implicancias de aceptar un mensaje diferente que dice que debo agregar algo para mi justicia, las implicaciones son que si debo agregar algo para mi justicia, entonces debo continuar haciéndolo para mantener ese estatus de justificado delante de Dios y al mismo tiempo tener herramientas para batallar contra el deseo de la carne, algo que vamos a ver la próxima semana en la voluntad del Señor. Ambas ideas son refutadas eh, con toda energía por parte del apóstol Pablo. Y el versículo 16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La expresión por las obras realmente son 2 palabras en griego, la preposición ek y luego la palabra ergo o erga, eh, sí, bien digo, erga, y, y, um, y significa esta preposición ek, muy común en griego, por ejemplo, la palabra iglesia, iglesia, es una pequeña preposición que se adjunta y forma una palabra compuesta. Aquí está separada. Y ek ergon es una frase que está bien traducida por las obras de la ley, pero la idea es a partir de las obras de la ley o
teniendo como base las obras de la ley. Y aquí está el contraste entre esta expresión ek, ergon, y la expresión ek, pisteos, a partir de fe o por la fe, a partir de fe o en base a la fe. Pablo ha dicho que el hombre no llega a ser justificado a partir de o en base a las obras de la ley. Y las obras de la ley en Gálatas y en la teología paulina, uno tiene que entender que obras de la ley tiene que ver con la Torá, tiene que ver con la ley de Moisés. Y Pablo va a hablar, si es que alcanzamos a verlo hoy día, espero, hablar un poquito de los beneficios de la ley. La ley no es mala. El punto aquí no es que la ley sea mala. La ley está siendo mal utilizada. Ese es el problema. Está siendo utilizada para decir algo que va en contra del plan de Dios. Y una de las cosas que Pablo va a decir es que no es posible que alguien sea justificado por las obras de la ley, porque la ley no fue dada para eso. La ley fue dada con otro propósito, pero no para justificar, porque no hay quien lo pueda hacer. Pablo lo dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. ¿Okay? El versículo 17, el apóstol Pablo dice, y si buscando ser justificado, esta es una manera de contradecir una posible acusación. La NBI dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Este es uno de los versículos difíciles de entender en Gálatas. Pablo está diciendo que por poner la ley de Moisés a un lado, en el sentido de ser el medio para ser justificado, la acusación es obvia. Pablo, tú eres un pecador porque estás desechando la ley de Moisés. Tú te estás convirtiendo eres un transgresor porque estás poniendo la ley de Moisés a un lado como el recurso que nos permite ser justificados delante de Dios. Por tanto, el Cristo que tú predicas es un Cristo que promueve el pecado. Pablo dice, de ninguna manera. La expresión en griego es muy enfática, megenoito, que Pablo lo ocupa en otras partes también, como en Romanos 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde. Megenoito, de ninguna manera, que eso no llegue a ocurrir, que eso no llegue a pasar. Es una de las maneras más enfáticas de negar algo. Pablo dice entonces que ellos no son promotores ni del pecado, menos aún el Señor podría ser acusado de eso. Más bien dice Pablo en el 18 que la ley corresponde a una etapa que ya ha pasado, algo que un sistema constructivo, usando la figura del versículo 18, dice, si uno vuelve a edificar lo que antes destruyó, se hace transgresor. Lo que uno destruye, ¿verdad? Lo que uno demuele es porque ya no sirve, ¿sí? Ya no sirve. Y Pablo dice, la ley de Moisés como el sistema constructivo que me va a poner delante de Dios en una mejor posición, está obsoleto, ya no sirve, ya cumplió su función. Eso era algo temporal y ahora hay una nueva etapa que está marcada por la cruz de Cristo y su resurrección. En el versículo 20, Pablo va a notar uno de los versículos más conocidos de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Interesante que la expresión con Cristo estoy juntamente crucificado en el texto griego realmente corresponde a la última parte del versículo 19. El versículo 19 también es uno de los versículos difíciles. El versículo 19 en griego dice algo así como, porque yo a través de la ley, a la ley he muerto, para a Dios o para Dios vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el versículo 19 en griego. Y es muy interesante esta expresión. ¿Qué significa que a través de la ley? Hay un muy importante énfasis aquí en la palabra ley, y en griego están juntitas, porque yo a través de la ley, a la ley morí. Están juntas las palabras, yo a través de la ley, a la ley morí para a Dios o en Dios o por Dios vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Morir
por medio de la ley a la ley es posiblemente una alusión a lo que Pablo va a decir ahora cuando dice con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado. De esa forma él murió por medio de la ley a la ley. Y la expresión con Cristo estoy crucificado es lo que determina la nueva perspectiva mediante la cual el apóstol Pablo vive. Esta es su nueva perspectiva, esta es su manera, esta es la nueva manera, esta es la nueva realidad en la cual él ahora vive. Lo vive desde la cruz. Lo vive recordando que él ha muerto a algo, pero que ha resucitado o vive a algo que es nuevo. Ha muerto a la ley por medio de la ley y lo ha hecho al estar juntamente crucificado con Cristo. La crucifixión, obviamente, y la cruz era el medio más vergonzoso de morir. Era a tal punto tan vergonzoso que los ciudadanos romanos no eran crucificados. Era la expresión más absoluta de vergüenza y la manera más dolorosa de que alguien pudiera morir. Era algo que acarreaba vergüenza y no honor. Pablo dice, pero yo estoy crucificado con Cristo. He muerto a un sistema, a ese sistema de la ley, que era un sistema temporal y que era ineficaz porque era temporal. Y ahora ya no vivo yo, mi vida no consiste en yo hacer lo que yo quiero o yo establecer mi propia perspectiva de vida, sino que más bien lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la perspectiva cristiana. Esta es la manera de vivir la vida cristiana. Y eso debería identificarnos a todos nosotros. Esa debería ser la manera en la cual enfrentamos nuestro cristianismo. La cruz habla del amor de Dios, la cruz habla de la entrega de Dios, la entrega del Señor. La cruz habla del amor y habla de la humillación personal, de cortar con algo, de morir a algo para vivir a algo que es muchísimo más grande y grandioso. El versículo 21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea aquí entonces es que si alguien está recibiendo otro mensaje, si alguien está recibiendo otro evangelio, lo que realmente es desechar, anular la gracia de Dios. No es Pablo quien está desechando la gracia de Dios al poner a un lado, por decirlo de una manera, la ley de Moisés y abrazar la cruz de Cristo como el único medio mediante el cual él puede ser justificado y vivir para Dios. Todo lo contrario, lo que él está haciendo es aceptar la gracia de Dios. Recuerden que la expresión gracia es importante aquí en Gálatas. Así parte la carta, ¿se acuerdan? En el versículo 6 Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gracia es fundamental en el argumento de Pablo. Y Pablo no está desechando la gracia de Dios, son los Gálatas los que están desechando la gracia de Dios y están anulándola, desechándola, despreciándola. Cuando están abrazando la idea de que la ley puede agregarme algo o puede hacerme mejor delante de Dios. Pablo termina esta sección del capítulo 2 diciendo, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La expresión demás significa gratis. Entonces Cristo murió gratis, Cristo murió por nada, de balde. Si es posible que alguien sea justificado, ¿verdad? Por medio de la ley, por guardar la ley o las obras de la ley, entonces la muerte de Cristo es innecesaria. Esto es lo tremendo de la herejía que se está albergando y se está recibiendo en Galacia y que Pablo tan vehemente rechaza. En el versículo 3, Pablo se dirige a los Gálatas en términos muy fuertes. Oh, Gálatas insensatos. La NBI dice Gálatas torpes. Creo que es más fuerte que torpe.
La expresión que Pablo ocupa aquí es mucho más fuerte, tontos. Y luego dice, ¿quién os fascinó? Noten ustedes que la NBI dice, ¿quién nos ha hechizado? Y eso es exactamente el vocablo que ocupa Pablo aquí. La idea de hechizar. No es que los Gálatas alguien haya hecho un hocus pocus y quedaron bajo un hechizo, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje que él ocupa. Es como si alguien les hubiera hecho un encanto, es como si alguien les hubiera hecho una especie de hechizo mágico y ustedes han caído bajo ese hechizo. Cuando alguien cae bajo un hechizo en el mundo de la mitología y las películas de Disney, uno puede ver que, ¿verdad? Alguien está bajo un hechizo y hace lo que la persona que el hechizo quiere que haga. Esa es la idea del hechizo. La idea del hechizo es poder controlar a alguien. Y eso es lo que está sucediendo. Pablo dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Están actuando como si alguien los hubiera hechizado porque están viviendo su cristianismo de una manera que sencillamente no hace sentido. No me hace sentido, dice el apóstol Pablo, que ustedes estén haciendo lo que están haciendo. Y no hay excusa porque dice, Jesucristo fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Noten ustedes cómo la idea de la cruz todavía prevalece. Pablo ha dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ustedes escucharon ese mensaje también. Ustedes escucharon el evangelio del Cristo crucificado. Luego en el versículo 2 Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. Realmente el texto griego dice, esto solamente quiero aprender de ustedes. Realmente el versículo, la palabra aquí, de donde viene la palabra discípulo, es aprender. Esto quiero saber de vosotros. Esto quiero aprender. Enséñenme. Díganme, enséñenme. Y Pablo luego va a decir, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Ahí está otra vez la expresión ex ergo nomu, a partir de las obras de la ley. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Lo recibisteis por hacer las obras de la ley? ¿O lo recibisteis como resultado del oír con fe? O de una, literalmente, de una escucha de fe, una oída de fe. Pues claramente fue por el oír con fe. Claramente ellos recibieron el Espíritu no por lo que ellos hicieron en términos de las obras, sino que lo recibieron como resultado de un acto de fe, de creer. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible? Dice el versículo 3, tan necios sois, repite la misma expresión del versículo 1, tontos, torpes, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Vais a acabar por la carne? Ustedes comenzaron su vida cristiana por el Espíritu. Comenzaron su vida cristiana, es decir, comenzaron su experiencia cristiana por la acción, por el poder del Espíritu, no por las obras de la ley. ¿Cómo es que queréis partir vuestra vida cristiana en el poder del Espíritu y el control del Espíritu y la esfera del Espíritu? ¿Cómo es que queréis, cómo es que ustedes quieren llegar a culminar o terminar su carrera a través de medios que no pueden hacerlo? La carne. Y Pablo comienza ahora también a introducir un vocablo que va a ser muy, muy importante en Gálatas, como el vocablo carne. Pablo va a hablar más adelante, ¿verdad? Habla del deseo de la carne. Pablo va a hablar de las obras de la carne. Y el querer ser justificado delante de Dios guardando la ley, o querer ser más santo por guardar la ley, al circuncidarse, al no comer ciertas cosas, Pablo dice, eso está en una esfera que no tiene poder, está en una esfera que no tiene capacidad. ¿Cómo? Si no entiendo este cambio que ustedes hicieron, Gálatas. Partieron por el Espíritu. Partieron su vida cristiana por el Espíritu y resulta que quieren ahora progresar y terminar esa carrera por la carne. Sencillamente no tiene sentido. En el versículo 5,
Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. La expresión suministrar es una palabra muy bonita. La palabra suministrar es una palabra de donde viene nuestra palabra española coro, el epijoreo, en el mundo antiguo, en el primer siglo, era la persona que financiaba el arte, una especie de mecenas. Lo que significa era que proveía todo lo necesario. Pablo ocupa este vocablo en más de una ocasión en sus cartas para hablar de Dios como aquel que suministra lo que es necesario. Dios es la única fuente. Dios es la única fuente, el único origen de los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos. A través de Él hemos recibido el Espíritu. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Milagros, dice la NVI. ¿Cómo es que se hacen esos milagros? Y probablemente aquí Pablo tenga en mente los dones, ¿verdad? Los dones que eran algo tan distintivo y que siguen siendo algo distintivo de la iglesia y los creyentes. ¿Cómo se hacen esas maravillas, dice Pablo? ¿Lo hacen por las obras de la ley? ¿Es la ley, las obras de la ley que les da esa capacidad? ¿O por el oír con fe? Pablo otra vez ocupa esta expresión muy interesante, el oír con fe, ek akoes pisteos, a partir del oír con fe. Ahora, aquí llegamos a un punto en que otra vez estos títulos no ayudan mucho. Noten ustedes que la NBI no hace una separación, como la Reina Valera, ¿verdad? Entre el versículo 5 y el versículo 6 hay una separación, hay un título, el pacto de Dios con Abraham, que realmente ayuda muy poco, corta el argumento. La NBI no hace eso, la Biblia de las Américas tampoco. Así Abraham creyó, dice la Biblia de las Américas, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo comienza a introducir aquí ahora a Abraham. Abraham es tremendamente importante en el argumento de Pablo, porque esto es justamente lo que los perturbadores estaban haciendo. Si tú quieres ser parte de la familia de Abraham, tienes que circuncidarte, porque Abraham se circuncidó y Dios le dio a él la circuncisión y todo eso. Pero antes que Pablo empiece a hablar más de la circuncisión, cosa que va a hacer más adelante, Pablo conecta lo que ha dicho en los primeros 5 versículos con el versículo 6 introduciendo la figura de Abraham. El versículo 5 termina diciendo, fuisteis el que hace maravilla o aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras o por las obras de la ley o por el oír con fe? Así como Abraham creyó, o de la misma manera que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La NBI lo traduce muy bien. Así fue con Abraham, conectando el versículo 6 con el versículo 5. Así fue con Abraham. De esta manera fue con Abraham. Abraham no fue justificado por sus obras, sino que su fe le fue contada por justicia cuando creyó. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 al final. El oír con fe. Abraham oyó, Abraham creyó y fue contado por justicia. En el versículo 7 Pablo entonces va a decir una de sus tantas declaraciones relevantes en Gálatas. Sabed, por tanto, que los que son de fe, noten ustedes que he marcado otra vez con este cuadradito naranjo relleno de rosado, todas las veces que aparece la preposición ek más la palabra pisteos, pistis en este caso. Ek pisteos, a partir de fe, es siempre la misma. La Reina Valera la traduce son de fe, por la fe, de la fe, pero en griego es siempre la misma. Sabed, por tanto, que los que son de fe, es decir, aquellos que actúan teniendo como base su confianza en Dios, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Noten ustedes que en el judaísmo
existía la idea de ser hijos de Abraham simplemente por ser israelita. Esto es algo que Juan el Bautista dijo, el Señor dijo. Dice, no comencéis a decir dentro de nosotros, hijo de Abraham somos, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún a partir de estas piedras. Esto era algo común. En la parábola o en la historia que el Señor cuenta del rico y Lázaro, quizá una historia más que una parábola, ¿cómo le llama el hombre rico a Abraham? Dice, padre Abraham, porque ellos se aseguraban ser hijos de Abraham. El Señor le dice a los judíos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ser hijo de Abraham era algo tremendamente importante en el judaísmo del primer siglo. Y ellos pensaban que eso se lograba por la circuncisión y por guardar la ley. Pablo dice algo revolucionario y algo que enfurecía mucho a los judíos. Tú no necesitas circuncidarte para ser un hijo de Abraham. Para ser un hijo de Abraham tienes que tener la misma clase de fe que Abraham tuvo. Tienes que ejercer la misma clase de confianza que él ejerció. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Noten cómo Pablo conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Noten cómo conecta Pablo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Una de las cosas que lamentablemente prevalece hoy día en algunos creyentes es esta separación tan cerrada, ¿verdad?, de épocas y de economías, ¿verdad? Y eso termina coartando, termina disecando, desmembrando el plan de Dios. Y interesante cómo Pablo traza una línea que pasa por un montón de tiempo, ¿verdad? Que incluye un montón de cosas entre Abraham y los Gálatas. Pablo dice, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esta expresión es muy interesante, dar de antemano dar de antemano la buena nueva. Es una palabra muy bonita. ¿Se acuerdan que cuando Pablo en el capítulo 1 habla del Evangelio, y vimos varias veces que él hablaba del Evangelio con que les evangelizó? Bueno, esta es la expresión que ocupa aquí. Dar de antemano la buena nueva realmente es una sola palabra compuesta por la preposición pro, ¿verdad? Compuesta por, y luego la palabra que hemos visto que es el verbo evangelizar. Pro evangelizo, evangelizar de antemano, dar la buena nueva de antemano. Noten cómo se va manteniendo la unidad literaria de Gálatas. En la unidad literaria vamos viendo la unidad de pensamiento que Pablo quiere que prevalezca a través de lo que él está diciendo. Él les evangelizó con un evangelio, una buena noticia que ya había sido anticipada en los días de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No deberían sorprenderse ustedes los judíos, dice Pablo. No deberían sorprenderse de esto. Está en la Torá. Dios lo anticipó. Claro, Dios no reveló todo, por eso es que es una noticia de antemano. Mira, es como cuando uno dice, te tengo una buena noticia, pero no te puedo dar todos los detalles. Eso es todo, ¿verdad? Oye, dame una pista. Mira, ¿qué pista te puedo dar? No te puedo dar ninguna pista, si no te lo voy a echar a perder, pero créeme, mira, dentro del otro año vas a ver, o algo así. Es como que uno da de antemano algo, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que yo predico, dice Pablo, es perfectamente consistente con la Torá. Ustedes están torciendo la Torá, ustedes están torciendo la ley. Lo que yo predico es consistente con la Torá, es consistente con Abraham, porque Dios ya se lo anticipó. Lo justificó, no por obras de la ley, lo justificó antes de ser circuncidado,
y además le dio la buena noticia, pro evangelizomai, lo evangelizó, entre comillas, evangelizar, da una buena noticia antes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En ti serán benditas todas las naciones. El plan de amor y gracia de Dios no es algo del Nuevo Testamento. El plan de amor y de gracia de Dios ha existido desde el principio, desde el comienzo. ¿Mm? Pablo dice el 9, de modo que los que de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquellos que viven y basan su vida y que confían en Dios son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. El versículo 10, Pablo dice, porque los que dependen de las obras de la ley, realmente el vocablo depender que aparece aquí en la Reina Valera no está en el original, se agrega para tratar de entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo, pero literalmente dice, porque quienes a partir de las obras de la ley son, texto griego, hosoi gar ex ergo nomuaisin, porque quienes de la ley, o de las obras de la ley son, o quienes están basando, quienes están dependiendo, de ahí la traducción, ¿ok? Otro paréntesis aquí, por eso es que uno, ¿verdad? Dice, me gusta esta traducción porque es más literal. Hay que entender qué significa eso de literal realmente. Porque a veces sencillamente no se puede hacer literal. Si literal, reemplazar palabra por palabra, eso no funciona en ningún idioma. Trate de traducir el inglés al español palabra por palabra y lo que diga en español no va a tener ningún sentido en muchas ocasiones. Bueno, Pablo dice en el 10, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice, si hay alguien, más bien todos quienes a partir de las obras de la ley ponen su confianza, no solamente no están mejorando su condición espiritual delante de Dios, sino que más encima se están poniendo bajo maldición. Porque cualquiera que quiera poner su confianza o basar su confianza de su estatus espiritual delante de Dios a partir de las obras de la ley, realmente no va a poder hacerlo. Hay una maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pablo ya ha hablado de la maldición, aunque ahora no ocupa el vocablo anatema, pero ya lo ha mencionado, que cualquiera que predique otro mensaje sea maldito, sea anatema, que quede bajo el juicio de Dios. Ahora Pablo conecta otra vez la idea de maldición, diciendo que más bien no hay quien pueda cumplir toda la ley. Lo único que va a acarrear sobre sí es maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez Pablo está citando el Antiguo Testamento. Otra vez, ¿y qué libro está citando? Está citando el libro de Habacuc. Y ahí no puedo ir ahora, porque ahí se nos va todo el tiempo. Pero Pablo cita a Habacuc. ¿Se dan cuenta que la experiencia de vivir por fe no es algo del Nuevo Testamento? Es algo que ya venía de mucho antes. Por algo tenemos el capítulo 11 de Hebreo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo llega a otro versículo central en Gálatas de profunda teología, de profunda espiritualidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ustedes quieren ponerse bajo una maldición de la cual Cristo nos rescató. Ustedes quieren hacer algo que no les va a traer beneficio espiritual, sino que más bien los va a poner bajo maldición, una clase de maldición por la cual nuestro Señor tuvo que morir. No tiene sentido. Por eso Pablo está tan enojado con los Gálatas. Porque están desmereciendo, están quitándole el mérito a la obra de la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. El verbo hacerse que aparece aquí
hecho por nosotros maldición. ¿Verdad? Es un verbo, no sé si esta es la mejor traducción o no. Pablo ocupa un verbo participio aquí, llegar a ser, ¿verdad? Y el propósito de este verbo es explicar cómo Él nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la maldición de la ley al hacerse a sí mismo. Al hacerse a sí mismo. Maldición por nosotros. El orden realmente es así. Cristo nos redimió ec des cataras, a partir de la maldición de la ley, al hacerse en favor de nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y este es uno de los, para mí, de los versículos más difíciles y más profundos de Gálatas. ¿Cuándo el Señor se hizo maldición? Bueno, no fue cuando estaba vivo. De otra manera, hubiese sido una ofrenda inaceptable. Pablo está citando de Deuteronomio un pasaje donde una persona, luego de ser muerta, era colgada. Y al estar colgada, ese cadáver colgado, era una demostración para el pueblo de Israel de qué es lo que pasaba cuando alguien transgredía la ley de Dios, tenía que morir y quedaba ahí colgado. Y ahí venía, ¿verdad? Y tenía que ser bajado al final del día por la maldición. Pero la maldición venía una vez que la persona había muerto. El Señor se hace maldición por nosotros y se hace maldición por todo ser humano. Se hace maldición en favor de nosotros. Cumple la ley, porque Él jamás transgredió la ley. Jamás transgredió la ley. Y aún en la cruz, Él no transgredió la ley. Es hecho maldición cuando muere y queda colgado en ese madero. Y Pablo dice que el propósito de eso, el versículo 14, es para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está Abraham todavía, ahí está todavía, parte del argumento, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pablo va bien atrás con Abraham, que fue justificado por su fe, pero esa bendición, ese pro-evangelio, esas buenas noticias dadas en anticipación, solamente se hacen posible cuando el Señor Jesús se hace maldición por nosotros. Bueno, Pablo continúa en el versículo 15. Bueno, Pablo habla de la promesa del Espíritu, un lenguaje muy importante también, pero ya el tiempo me alcanzó. No veo la hora. ¿Qué hora es? Sí, me quedan 5 minutos. Hermanos, dice el versículo 15, hablo en términos humanos. Y ahora Pablo va a empezar a comparar los pactos y mostrarle a su audiencia que la ley, ¿verdad?, es inferior a la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida. Dios hizo una promesa a Abraham y esa promesa no fue invalidada por la ley. ¿Verdad? El versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ni lo abroga, ni le agrega, ni nada de eso. Pablo dice más bien que la promesa es lo que implica la venida del Mesías. A tu simiente daré, dice, ahora, el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa, el pacto de Dios con Abraham, implica la semilla, el descendiente que se cumple finalmente en el Mesías. Esa promesa no es abrogada por la venida de la ley 430 años después. En ese sentido, la ley es inferior. En el versículo 18, Pablo dice, porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Que los gálatas se están haciendo y que capaz que alguien de ustedes también ahí se esté haciendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Otra vez, el texto griego es muy sucinto, es muy corto, son apenas 4 palabras. Nosotros tenemos, entonces, ¿para qué sirve la ley? 6 o 7 palabras. Griego simplemente tiene 4 palabras. ¿Para qué entonces la ley? ¿O por qué entonces la ley? La expresión sirve, o para qué sirve, o sirve, se agrega, los traductores tienen que agregarlo, porque si cómo explicamos esto, ¿verdad? Tienen que agregar esta palabra. ¿Para qué sirve la ley? ¿O cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué esto? Eso es realmente lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué la ley? Bueno, primero, fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo. Era necesaria la ley, había que hacer evidente el pecado, había que hacer evidente la transgresión, había que hacer evidente que Dios es un Dios santo y que no puede relacionarse con el ser humano de la manera en que el ser humano quiere. Luego dice que fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hablé de esto en una reunión para hablar de cómo la ley tiene intermediarios mientras que la promesa no lo tiene. Dios no tiene intermediarios con Abraham, es trato directo, está hablando directamente con Abraham. Mientras que la ley fue dada por Dios, los ángeles, Moisés y el pueblo. Y eso habla de la inferioridad de la ley en términos de la justicia. O de la justificación. El 17, luego la ley contraria a las promesas de Dios, otra vez Pablo ocupa la misma expresión, megenoito, en ninguna manera, no, la ley no es contraria a las promesas de Dios, no es contraria. La ley, dice Pablo, eso es lo que Pablo va a argumentar aquí también, la ley está en perfecta armonía con las promesas de Dios. La ley tiene un propósito positivo, pero el propósito no es justificar, como dice el mismo versículo 21. Porque si la ley pudiera vivificar, ¿verdad? Ahí está. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe, ex pisteos, a partir de fe en Jesucristo, fuese dada a los gentiles. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí voy a terminar. Una expresión muy importante, la palabra ayo es el vocablo griego paidagogos, para quienes, los profesores que están aquí en medio nuestro, mi hermano Leonel, él es un pedagogo, la palabra ayo que Pablo ocupa, la palabra paidagogos, no es que Pablo está diciendo la ley es nuestro ayo, la ley fue nuestro paidagogos. El paidagogos no era un profesor, como entendemos la palabra hoy día, el paidagogos era un esclavo. Y el paidagogos lo que hacía era cuidar a un niño, era ser responsable de que un niño fuera al colegio, de que no se mezclara, en el caso del judaísmo, que no se mezclara con niños gentiles, o sencillamente proteger a un niño en las calles cuando salía de su casa, el paidagogo iba detrás, protegiendo que el niño no fuera a caer en las garras de gente mala. Había, en el primer siglo, en esa época, había muchos traficantes de esclavos, gente que raptaba a niños, pedofilia y todo eso. El paidagogo tenía una función protectora. Pablo dice la ley era nuestro paidagogos. La ley tenía como propósito guiarnos, protegernos, hasta que llegara el tiempo, como dice capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y cuando llega el tiempo apropiado, la ley ya no es necesaria. Ya no es necesaria como ese paidagogos. Vamos a ver que la ley sigue siendo parte de la vida cristiana en el sentido de no guardarla en su aspecto ritual o ceremonial, pero más bien que el creyente puede cumplir la ley, no tiene que hacer la ley, pero cumple la ley cuando ama. Y creo que hablamos de esto en la primera reunión. Cuando amamos, estamos cumpliendo el propósito de la ley. Pero ya me he pasado 4 minutos, pido disculpas y tendremos que correr
el próximo domingo voy a tener que definitivamente saltarme algunas cosas, pero si el Señor lo permite, a lo mejor en otra oportunidad lo podemos terminar. Pero vamos a orar para terminar.